Hechos, capítulo 8, versículo 9 al 25. Dice la palabra de Dios así. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Vamos a orar ahora, ¿sí? Oh Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta verdad que nos has permitido considerar en esta mañana. Es una verdad sencilla de ver, pero es tan difícil de aceptar, Señor. Yo mismo reconozco la frialdad de mi propio corazón ante verdades como las que acabamos de leer. Deberíamos temblar, deberíamos examinarnos de manera aguda cuando leemos estas verdades. Pero lo que solemos hacer es tratarlas con liviandad, con pereza, demostrando así nuestra propia necedad y la profunda necesidad que hoy tenemos de que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos. Dios mío, yo te pido que donde quiera que hoy nos querramos esconder a lo largo de este sermón, tú nos halles.
Así como hallaste a Adán y Eva cuando se escondieron detrás de los árboles frondosos del Edén, pero tu ojo escrutador los vio y los llamó. Así algunos de nosotros hoy nos vamos a esconder en nuestra religión, en nuestros servicios a la iglesia, en cualquier cosa. Pero si tú hoy te complaces, te queremos pedir que nos examines, nos escudriñes, nos pruebes. Queremos estar desnudos delante de ti, sinceros, tal como somos. Déjanos vernos como tú nos ves. Lo necesitamos. Todos hoy lo necesitamos. No es un ejercicio intelectual. Lo que necesitamos es que esta verdad sea sellada en el corazón por el teólogo divino, el Espíritu de Dios. Te lo pedimos en el nombre del gran Salvador que tenemos, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los comienzos de la iglesia, hermanos, son de todo menos aburrido. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, por ejemplo, y vemos la manera en la que el evangelio triunfó en Jerusalén, es impresionante ver cómo Dios o el Espíritu Santo de Dios obró de una manera tan poderosa allí. Vemos cómo hace lo mismo para alcanzar no solo a los judíos más ortodoxos, sino también para alcanzar a los judíos helenistas, lo que llamaban judíos griegos de entonces. Y vemos cómo el Señor ha venido obrando con paciencia y amor en su iglesia, hasta que finalmente el evangelio que comenzó en este grupo de judíos ortodoxos comienza a expandirse hasta que finalmente llegará a los confines de la tierra. Pero así, en esa misma línea en la que vemos la maravillosa obra de Dios, también podemos ver la maravillosa obra de Satanás. Vemos a Satanás operando desde el propio comienzo de la iglesia del Señor. Y me gustaría solo a modo de referencia darle alguna de las armas que ha venido usando, porque sin duda son armas que continúa usando a lo largo del tiempo. Satanás no es innovador, él siempre usa el mismo método, ¿verdad? Mire, una de las primeras armas que usó fue el de la burla en el día de Pentecostés, ¿recuerda? Estaban todos allí hablando en lenguas, fue algo maravilloso. Sin embargo, ¿qué hizo la gente? Comenzaron a desacreditarlo con burla. Luego vemos que usa la envidia, luego vemos que usa el resentimiento de las autoridades de su tiempo, luego vemos que usa la intimidación, la amenaza y el encarcelamiento. Eso usted lo puede ver por allí por Hechos 4, 3, 18 y 21. Luego vemos que usa dentro de la iglesia un arma que es la hipocresía. Entonces vemos actuando desde afuera con encarcelamiento, con persecución, con amenaza, con burlas, pero desde adentro usa a dos creyentes llamados Ananías y Zafira, ¿verdad? Y ellos, bueno, tienen un corazón hipócrita y allí el enemigo siembra la semilla. Luego de esa hipocresía de Ananías y Zafira, vemos que se destapa una pequeña persecución y comienza el arma de los azotes, de las prisiones, de los encarcelamientos, etc. Luego vemos un ataque interno nuevamente. Este ataque es por las viudas. Las viudas se sienten desatendidas, ¿verdad? Y usted recordará que en medio de la desatención surge una disputa. Entonces vemos la disputa interna también como un arma que utilizan allí, Satanás. Luego vemos cómo arrestan a Esteban y finalmente lo martirizan. Pero a pesar de todas esas armas, el evangelio triunfa en Jerusalén.
Pero de Jerusalén, ahora el evangelio va a viajar 75 kilómetros a una ciudad cercana llamada Samaria. Y ahora Samaria ha recibido el evangelio con gozo. Si usted lee los versículos anteriores, usted se va a dar cuenta que Samaria recibe el evangelio con gozo. La gente está recibiendo a Cristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Hay milagros, así que el evangelio está transformando todas las áreas de la vida. Pero Satanás también hizo su maleta y viajó junto con la iglesia. Pero ahora el arma que Satanás va a usar es un hombre llamado Simón. Simón, que se dedicaba nada más y nada menos que a las artes mágicas. Sin embargo, aunque Simón es este instrumento que Satanás quiere usar poderosamente para destruir la obra en Samaria, una vez más el evangelio triunfará y la vida de Simón el mago, que tenía como propósito de destruir a la iglesia, se vuelve un instrumento usado por Dios. Se vuelve un baluarte que se levanta a lo largo de la historia para recordarnos que existe algo muy peligroso que se llama la conversión falsa. Que existe algo que es una realidad muy terrible y es la realidad de la falsa conversión. De hecho, como yo sé que la gente suele usar la conversión de diferentes formas, ¿verdad? Entonces yo quiero darle un concepto a usted. ¿Qué nos referimos con falsa conversión? Bueno, vamos a usar este término a lo largo del sermón para referirnos, escuche bien usted, a aquella obra que se asemeja a la verdadera conversión y que puede y suele con frecuencia confundir a muchos. La diferencia está en que la falsa conversión no cuenta con los elementos vivificantes que se encuentran presentes en toda verdadera conversión. Por ejemplo, mientras que la verdadera conversión es la respuesta del alma que se vuelve por entero hacia Dios ante la obra del Espíritu Santo, la falsa conversión es una respuesta carnal ante un motivo carnal que puede llevar al hombre a dejar algunas cosas, pero no se vuelve por entero a Dios. Mientras que la verdadera conversión implica un arrepentimiento genuino, intelectual y de la conciencia, centrado en Dios, que odia el pecado y cambia la vida, la falsa conversión tiene un falso arrepentimiento que no pasa de ser un remordimiento basado en un cambio de opiniones o de enfoques, pero que está centrado en el hombre y que puede cambiar la dirección general de la vida, pero nunca cambia la vida misma. Mientras que la verdadera conversión tiene una fe que es vivificante, aplicada al intelecto, sellada en el corazón y que hace que se deposite toda la confianza en la persona de Jesús. En la falsa conversión existe una fe falsa que es una mera credulidad que admite como cierto algunos hechos históricos acerca de Jesús, pero no contiene el elemento de confianza personal que lleva a ese hombre a rendir toda su voluntad a Jesús como su Señor y Salvador. Como verá, se parecen, pero no es lo mismo. Ahora bien, lo terrible de esta realidad es doble. Primero, mientras la persona con una falsa conversión piensa que es salva, canta agua viva, piensa que el cielo es su hogar y después de la muerte él espera la última lluvia de gracia sobre su vida, en realidad esta persona recibirá la condena eterna, un bautizo en el lago de fuego de la ira de Dios
y su canción solo serán los gemidos que producen los tormentos indecibles en el infierno que le afligirán su cuerpo y su conciencia. Pero además, estas personas, quieran o no quieran, se convierten en un instrumento muy útil en las manos de Satanás para desestabilizar la iglesia y para desacreditar la obra genuina del evangelio. Porque si ellos entran a la iglesia y se les trata como creyentes y se les permite que goce de los privilegios de ser creyentes, una vez dentro de la membresía de los creyentes, afectarán con su carnalidad y su hipocresía la vida de la iglesia. Con esto no solo arruinan sus propias vidas, sino que también afectan la vida de la iglesia. Pese entonces la seriedad del asunto que le traigo esta mañana y reflexionemos juntos con humildad el verdadero estado de nuestra alma. Mientras vamos explorando juntos este pasaje, preguntémonos una vez más: ¿soy un falso convertido? No está de más hacerse la pregunta. Nunca está de más hacerse la pregunta. ¿Habrá entre nosotros algún hombre, alguna mujer autoengañado? ¿Estoy siendo iluso al pensarlo? ¿Estoy siendo exagerado? ¿O solo estoy pesando la evidencia y trayéndosela ante ustedes? Este es el argumento que quiero comunicarles en esta mañana. Un concepto falso de sí mismo, una fe superficial y un conocimiento inadecuado de Dios siempre producirá una conversión falsa. Vamos a ver 4 puntos en nuestros sermones y es básicamente el desarrollo del argumento. Vamos a ver un autoconcepto falso, una fe superficial, una doctrina falsa, y vamos a ver el efecto que eso produjo, el letal efecto que eso produjo. Vaya conmigo ahora al pasaje. Veamos lo primero, el autoconcepto falso. Versículo 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Hermanos, cuando nosotros pensamos en los magos, nosotros pensamos en hombres que tienen la habilidad de confundir la mente, ¿verdad? De hacer trucos, de confundir la mente, de esconder algo que la vista no puede ver y así confunden los sentidos. Nosotros vemos esta clase de magos en la televisión, en los circos, en las calles, en las fiestas de nuestros niños. Invitamos a los magos para que saquen el conejo del sombrero, etcétera. Pero los magos del primer siglo no eran así. Por lo menos no todos, y por lo menos no Simón el mago. La mayoría de los magos, por lo menos los que vemos aquí en Hechos, se dedicaban, número 1, a las sanidades, se dedicaban a los exorcismos, a las adivinaciones, la astrología, la hechicería y toda práctica de ocultismo que Dios había ordenado o había prohibido en Deuteronomio 18. De hecho, en la Biblia tenemos ejemplos de magos que fueron muy poderosos, como los magos de Faraón. Recordará, ellos lograron imitar algunas de las plagas. Ellos tenían poder, su poder era limitado, pero también era un poder diabólico. Bueno, Simón tenía este perfil, era un mago, era una clase de mago importante. Y como usted se puede imaginar,
esta clase de magos solían gozar de fama, de poder y de riqueza. Bueno, Simón era uno de ellos. Este fue el instrumento que Satanás escogió para derribar el evangelio en Samaria. Dice Lucas que este hombre era alguien que había engañado a la ciudad entera, hermanos, no a un grupo pequeño. No era una pequeña secta, este hombre había engañado a una ciudad entera. Por cierto, una ciudad en la que unos años antes Jesús había evangelizado en Samaria, recuerda, con la mujer samaritana, y había ocurrido un avivamiento allí. Bueno, en ese lugar este hombre produjo un tremendo engaño. De hecho, dice Lucas que lo hacía, o él se hacía pasar por algún grande o alguno grande. Este hombre se hacía pasar por alguien que en realidad él no era. Su influencia llegó a ser tan grande que la gente lo etiquetó o lo consideró con el título el gran poder de Dios. Es una expresión inusual, pero la expresión lo que nos dice es que la gente de Samaria no solo lo admiraba, sino que lo veneraba. No solamente le tenían aprecio, sino le tenían fe. Es muy probable que este Simón fuera el tipo de Mesías que Samaria estaba esperando. Era el Mesías samaritano, por decirlo de alguna manera. Ese es el instrumento que Dios usa. Y aquí comienza la historia de este Simón, porque es un hombre que tiene un concepto falso de sí mismo. Él no solamente ha engañado a otros, él ha sido autoengañado. Él se cree un semidios. Y es cierto que la mayoría de nosotros no viene ni del ocultismo, ni de la adivinación, ni del espiritismo, estamos de acuerdo. Pero nosotros también tenemos el mismo problema que Simón el Mago. Tenemos un concepto errado de nosotros mismos. Y yo sé que eso suena psicológico, pero no, es antropológico realmente. Tenemos una falsa percepción de quiénes somos nosotros. Tenemos un concepto errado. La mayoría de nosotros se consideran personas buenas cuando la Biblia categóricamente dice que no lo somos. La mayoría de las personas no se identifican con Simón porque ellos se escandalizan a ver que Simón era como un Mesías. Ah, no, pero este se le fue la onda ya. Este se cree un semidios, nada que ver conmigo. Pero a mí me gustaría que reflexionáramos en este punto, porque yo quisiera preguntar si la lucha que hay en el corazón de nosotros con Dios no es en realidad una lucha, porque en el fondo nosotros creeremos ser nuestros propios dioses. Nuestra lucha con Dios, nuestra rebeldía, no somatiza que en el fondo nosotros queremos controlar nuestro propio destino, gobernar nuestra propia vida. Cuando imaginamos que nuestro presente puede ser diferente o mejor de lo que hoy es, de alguna manera no le estamos diciendo a Dios, yo puedo planear mejor mi vida. Cuando nosotros no aceptamos la providencia de Dios en un momento determinado y la resistimos, no le estamos diciendo a Dios de alguna manera, esa no es la forma, te estás equivocando. A lo mejor no lo confesamos, pero el corazón lo manifiesta. Manifiesta que en el fondo Él quiere autogobernarse. Cuando es nuestra razón la medida con la que determinamos lo que es bueno y es malo, cuando soy yo el que quiere establecer el tiempo y la forma de buscar a Dios y de relacionarme con Él, ¿no me estoy considerando superior a Dios? Cuando quiero vivir centrado en mí mismo, en mi bienestar, en mi propia gloria, en mis proyectos, en mis necesidades, cuando busco a Dios solo para lo que me conviene, solo para que me dé favores, cuando mi servicio está limitado por mis intereses, cuando le adoro solo cuando me interesa, cuando no le obedezco
No estoy demostrando que en realidad yo quiero ser mi propio Dios y que lo que quiero es que Dios me sirva. ¿Usted ha olvidado que el pecado de nuestros primeros padres tenía la tentación, serás como Dios? Entonces Simón no nos escandaliza, es un reflejo del corazón humano. Nos creemos dioses. Ciertamente el fruto del pecado de Simón es diferente al nuestro, pero la raíz es la misma: idolatría, rebelión del corazón. Y la Biblia entera levanta su voz contra nosotros, contra el hombre, y lo acusa de esto. Hermano, ningún hombre está libre de esta lucha. Agarre al hombre más prominente de la ciudad y mire su corazón y verá que allí hay rebelión e idolatría. Pero agarra al hombre que vive entre las ratas, que vive entre harapos, al más insignificante de los hombres allá afuera, y verás que en su corazón habita la misma plaga. Rebelión en el corazón. Ese era el problema de Simón. Allí empezó el gran problema de Simón. No era su oficio, era su corazón. Hermanos, si Dios desde el torbellino nos preguntara, como le preguntó a Job, ¿quién eres?, ¿qué le responderías? ¿Le responderías como Job, he aquí yo soy insignificante? ¿O responderías como Satanás en Ezequiel 28 cuando dijo, con el corazón lleno de orgullo y enaltecido, yo soy un Dios y en el trono de Dios estoy sentado? Para hacerle la pregunta menos poética o retórica, ¿se cree usted Dios o no? Y no me responda teológicamente, respóndame funcionalmente. ¿Cómo funciona su vida? ¿Quién es el Dios de su vida? Abra su agenda. Quizás sea más fácil que su corazón, y responda, ¿funciona usted como si usted fuera su propio Dios? ¿O usted sirve al único Dios verdadero? ¿Qué problema el de Simón el mago? Oiga, no solamente era un problema de alta autoestima. No creamos que el problema solo es ese. Oh, no, el hombre tenía una alta autoestima. Ojalá y ese sido ese el problema. El problema es que cuando una persona tiene un concepto falso de sí mismo, no aceptará en ningún momento la oferta que la gracia le hace por medio del evangelio. El hombre con un falso concepto de sí mismo no se arrepiente porque en el fondo siente que no ha ofendido a Dios en nada. Él no busca ser hallado por Dios porque él no está perdido. Pues si se perdió alguien, tuvo que haber sido Dios, porque yo siempre he seguido en el mismo camino. Hermanos, este es el engaño que lleva millones al infierno, que creen que Dios y él son amigos cuando en realidad están en enemistad, que ven la bondad de Dios en sus vidas como una señal de la aprobación divina, cuando en verdad es una guía para conducirlos al arrepentimiento, como dice Romanos 2:4. Se creen hijos de Dios cuando en realidad son hijos de Satanás. Se creen justos e íntegros cuando en realidad están muertos en sus delitos y pecados. Un engaño en su corazón. Ahora vamos a ver nuestro segundo punto. Dejemos el punto 1 aquí. El hombre está engañado totalmente. En el segundo punto vamos a ver la fe de este hombre. Versículo 12 al 13 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe.
y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora Lucas nos dice: quiten la mirada de la influencia demoníaca en Samaria y miren lo que el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo hace. Es puro poder. Si lo que la magia estaba haciendo era grande, lo que el evangelio hizo era mucho más grande. Pero nos presenta ahora nuevamente a Simón. La gente creyó, hombres y mujeres, y comenzaron a bautizarse. Muy bien, pero entre ese grupo estaba Simón mismo, la figura prominente, el casi Mesías samaritano. Bueno, dice Lucas que él se bautizó, creyó, se bautizó y estaba siempre con Felipe y estaba atónito de lo que estaba pasando. Es decir, el espectáculo del evangelio había sacudido toda la vida de Simón. Ahora quiero que evaluemos 4 aspectos de la vida de Simón y muy especialmente de la fe de Simón, porque nos van a dar datos importantes. Número 1, ¿qué hizo Simón? Simón hizo una profesión pública de fe. Eso es lo que Lucas está diciendo. Él creyó. Es decir, él confesó públicamente con sus labios que Jesucristo era su Salvador. Ahora, note que tuvo que haber sido bien convincente la confesión de este hombre para que Felipe se lo creyera. Porque Felipe era un hombre sabio, lleno del Espíritu Santo y un evangelista experimentado que viajaba en torbellinos. No era cualquier hombre, ¿sí o no? Sin embargo, Felipe cree en la confesión de Simón, por decirlo de algún modo. Número 2, Simón se bautiza. ¿Se da cuenta? Confiesa públicamente, se bautiza. Número 3, estaba siempre con Felipe. Y esa expresión estaba siempre es tan importante y tan interesante porque ya Lucas la ha utilizado. La utilizó en Hechos 2 cuando dijo que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la partición del pan. Es decir, cuando Lucas quiso hablar de la devoción ferviente de la iglesia, usó este mismo término griego. Así que Lucas lo que nos está diciendo es que Simón participaba y perseveraba en todas las actividades al punto de devoción. Él siempre estaba con Felipe. Y número 4, por si fuera poco, Simón estaba atónito. Esa palabra significa maravillado, al punto de locura, estaba fuera de sí, era un caudal desbordante de energía y de pasión por lo que estaba sucediendo. Entonces tenemos en Simón una efervescencia particular, una vitalidad y una entrega que no hemos visto hasta ahora en el libro de los Hechos. Aquí tenemos el candidato fijo para la membresía de cualquier iglesia local. ¿Qué iglesia no desearía tener a un hombre así entre sus miembros? ¿No le parece eso cierto? Pero note algo. La profesión de fe, el bautismo, la devoción en todas las actividades y el estar maravillados de lo que estaba ocurriendo tienen un elemento en común. Todas esas cosas son de carácter externas, nada más. Todo lo que hemos visto hasta ahora es una religión exterior. Ya. Y quiero que sepa algo. Estas cosas no siempre reflejan el estado real del corazón.
Por lo tanto, es peligroso considerar que se es cristiano solo por el mero hecho de haber profesado públicamente a Jesús, de haber sido bautizado, de haber sido recibido como miembro en una iglesia local y de estar emocionado por lo que pasa en el pueblo de Dios. Quiero que considere conmigo y reflexione en esto. Cómo hasta un experimentado y sabio evangelista como Felipe pasó desapercibido el estado real del corazón de Simón. ¿Ve por qué es tan importante con humildad ponernos a los pies del Maestro para que Él enseñe a nuestros corazones? ¿Se da cuenta lo fácil que el corazón puede autoengañarnos y engañar a los más experimentados de nosotros? Es una realidad terrible, hermanos. Simón era un hombre crédulo, pero él no era creyente. Simón era uno de los tantos hombres que la Biblia menciona, que se creen sabios, pero en realidad son necios, ricos, pero en realidad son pobres. Muchos de los que se creen amigos de Dios o amigos de Jesús, y en aquel día Jesús les dirá: apartaos de mí, nunca los conocí. ¿Entiende? ¿Entiende esas palabras de Jesús? ¿Entiende que Jesús no le está diciendo: apartaos de mí, dejamos de ser amigos? Apartaos de mí porque te alejaste en el camino. Eso no es lo que él dice allí. Él dice: apartaos de mí, nunca yo los conocí a ustedes. Ellos decían: Señor, Señor. Esa palabra Señor, Señor implica intimidad, confianza. Éramos amigos. Bueno, ellos se creían amigos de Jesús, pero Jesús, que no miente, dijo: nunca fueron mis amigos. Hermanos, es inapropiado pensar que en nuestras iglesias locales puede haber alguien en una condición como la de Simón. Es inapropiado, es falto de amor enseñar estas verdades continuamente y llevarle a usted a preguntarse: ¿serás tú? Sin ánimo de ser suspicaz y de dudar de los creyentes más débiles. No es una demostración de amor cuando nos preocupamos, cuando no hay evidencia de fe, cuando actúan como si Dios no existiera para ellos. Yo creo que es necesario y es una muestra de amor continuamente preguntarnos esto. Hermanos, lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a meditar, a considerar verdaderamente y seriamente el estado de nuestro corazón. No te escondas como Adán y Eva se escondieron detrás de los árboles. Dios te ha venido hoy, te ha traído hoy y te está mirando con su ojo escrutador. No te escondas en los años que tienes en la iglesia. No te escondas detrás del púlpito o detrás del diaconado o detrás del ministerio pastoral. No te escondas detrás del servicio, detrás de la familia cristiana que tienes. Encara la realidad. Es un asunto del corazón. ¿Está o no está sentado Dios en el trono de tu corazón? La pregunta no es difícil y la respuesta tampoco lo es. Lo que es dolorosa responder, pero es el único camino para los que entre nosotros están autoengañados. Usted sabe cuántos evangelistas, míreme y atienda esto.
han confesado públicamente que después de haber hecho grandes cruzadas por el mundo entero y haber llevado a miles de personas a los pies de Cristo, ellos mismos reconocen que fueron inconversos. ¿Sabes cuántos hombres hoy están pastoreando iglesias y ellos mismos no son creyentes? Hermano, no se asombre. El pecado es terrible y nosotros nos resistimos. No se asombre. Simón era un hombre de religión externa, aparentemente devoto, fervoroso, pero seguía en el infierno. ¿Cuánto tiempo dedica usted a explorar seriamente el estado de su alma? No, hermano. Lo que yo veo es una superficialidad que da temor. Horas perdidas en el internet, en series de televisión, en basura mundana, y no reflexionamos sobre el estado de nuestro corazón real. Oh, hermanos, les animo y les pido por amor de sus almas que pesen lo que les estoy diciendo, que lo consideren. Porque en el día del juicio final, aquellos de nosotros que estén autoengañados desearán volver el tiempo, pero no podrán. Desearán darlo todo, pero no podrán. Hoy usted puede responder la pregunta: ¿falsa conversión o verdadera conversión? Lo otro que vemos en Simón el Mago es su doctrina falsa. Tenía una doctrina falsa. Mire, vamos a leer del 14 al 17 y ese es el tercer punto. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Bueno, lo que está ocurriendo en Samaria es algo extraordinario. Y como es de esperarse, la iglesia de Jerusalén necesita enviar a hombres experimentados para que vayan y corroboren la obra. Lo interesante es que llevan a Pedro, un hombre muy prejuicioso, y a Juan, uno de los hombres que en una ocasión le había dicho a Jesús si podían hacer llover fuego sobre los samaritanos y quemarlos vivos. Ahora eran los hombres que la gracia había transformado y Dios los usaría para corroborar esa gran obra que estaba ocurriendo allí. Hermanos, lo que está ocurriendo aquí es histórico. Aquí el Espíritu Santo está derribando finalmente siglos enteros de una rivalidad étnica y cultural. Pero lo cierto es que en medio de esa avivamiento o ese derramamiento inusual del Espíritu Santo, donde el cristianismo deja de ser solo para el pueblo judío, ya comienza a tener un alcance más universal, aparece nuevamente Simón, siendo el instrumento de Satanás para detener o desprestigiar la obra. Mire lo que hace Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero y les dijo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hermanos, Simón no solo ha demostrado tener un concepto errado de sí mismo, una fe superficial,
sino que además tiene un concepto inapropiado de Dios mismo. Su doctrina acerca de la segunda persona de la Trinidad, en este caso el Espíritu Santo, es falsa. Tiene una falsa doctrina. Simón no entiende nada del carácter de Dios, no entiende nada de la dignidad de su persona, no entiende nada de la obra del Espíritu de Dios y piensa, peor aún, que con dinero él podía gobernar y obligar a que el Espíritu Santo hiciera lo que le pidiera. Para Simón, definitivamente, Dios no era un Dios grande, no era un Dios por el cual valía la pena dejarlo todo, sino más bien era un Dios que podía volverse la fuente para él finalmente obtenerlo todo. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia del corazón? Allí está la gran diferencia. Él no ve a Dios como alguien digno para abandonarme en él, sino como aquel que me puede ayudar a cumplir todos mis sueños. O sea, el evangelio de la prosperidad en el siglo I, pues. Y eso queda muy claro en la declaración de él: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. La mayoría de los comentaristas coinciden en que Simón el mago seguía teniendo la misma sed de poder, de fama y de riqueza, que él había cambiado de religión, pero no de corazón, que él había cambiado de dirección, pero no cambió nunca el camino. Él ahora quería explotar a los cristianos. Ese es el gran problema. El problema de él era su corazón, su corazón. En cuanto a usted y a mí, ¿cuál es nuestra opinión sobre Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo define usted la persona de Dios? Esa idea o concepto o doctrina que usted tiene de Dios hace abandonarlo todo por Él. ¿Hace que usted mismo se abandone a Él? ¿O por el contrario, la idea que usted tiene de Dios es un medio para encontrar salud, riqueza, protección o cualquier otro favor divino? Y una vez más, no me responda teológicamente, yo sé quién es Dios. Respóndame funcionalmente. ¿Cómo funciona su vida ante la doctrina de la persona de Dios? Esa es la pregunta. ¿Quién es Dios para ti? ¿La entiendes? ¿Es alguien a quien tú estás siguiendo? ¿O Dios te está correteando a ti, siguiéndote en tus proyectos, prosperando y echando flores por todos tus caminos? Ese Dios no existe. Ese Dios se parece al de Simón el mago. Voy a ayudar a algunos aquí. Si el concepto que nos hemos formado de Dios no nos hace ver lo grande y poderoso, primeramente ofendido y airado por nuestro pecado, si no nos hace mirarnos a nosotros mismos en graves problemas, desprovistos y miserables, necesitados y desesperados por su perdón, si ese concepto de Él no nos hace ir a la cruz del Calvario y reconocer que Jesús murió en ese lugar, no porque lo merecía, sino porque estaba ocupando el lugar de pecadores entre los cuales yo estaba allí. Si usted ante el concepto de Dios no tiembla, ante el hecho de que un día se encontrará frente a Él en el juicio final y le mandará al infierno, al menos que Jesús le salve, entonces el concepto de Dios es una caricatura, está incompleto
no es real, es como el de Simón el mago. Hermanos, Dios es grande. Él es temible. Él es el amo y Señor del universo, y muy especialmente Él es el amo y Señor de su pueblo. Y no va a descansar hasta destruir cada ídolo que haya en nuestro corazón. Porque ese corazón que Él compró con sangre es para Él sentarse y reinar solo. Y acabará con cada ídolo en nuestros corazones, cuéstele lo que le cueste. Entonces tenemos en Simón el mago un falso concepto de sí mismo, una fe falsa o superficial, una falsa doctrina o un falso conocimiento de Dios. ¿Qué podemos esperar de eso? ¿Qué podemos esperar de eso? El resultado es triste, una conversión falsa. Vamos a nuestro último punto. Mire lo que Pedro le dice ante la declaración de Simón. Vamos a leer del 20 al 25. Vamos a leerlo todo. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, ahí está, ese es tu problema. Tu corazón no es recto delante de Dios. Alguien dijo, y lo dijo ciertamente, el cristianismo es una religión del corazón. Es la religión del corazón. En el versículo 22, mire lo que le dice Pedro: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón le dijo: rogad a vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hermanos, las palabras del apóstol Pedro, yo la voy a describir con esta expresión: son terribles. El lenguaje figurado es tremendo. Permítame mostrarle lo que Pedro está diciendo aquí. Lo primero que él le dice es que tu dinero perezca contigo. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente: que tu dinero se destruya junto contigo. Esa palabra destrucción es un golpe, es fuerte. Que se destruya junto contigo. No es tú destrúyete junto al dinero. No, el dinero se destruirá junto contigo. Tú te destruyes. Es decir, para Pedro, míreme, creyente fervoroso estaba todavía condenado en el infierno. Esa es la conclusión del apóstol cuando le confirma y le dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto. Esa es una manera hebrea de decirle: tú no tienes ni parte ni herencia en el evangelio y las promesas que te hemos anunciado. Tú no eres un cristiano verdadero. Eso es lo que él está diciendo. Hermanos, estamos ante uno de los hombres más fervorosos, Simón. Sin embargo, Pedro le está diciendo: esta es tu realidad. Tú no eres cristiano. Punto. Qué gran obra de amor. Qué gran obra de amor.
y cuánto valor nos falta para atender a los síntomas que vemos en algunas personas. Pero Pedro, fiel a su Señor, le dice claramente: tú no eres cristiano, estás en el infierno. Pero Pedro no es un legalista, es un evangelista. Le da la razón de su problema y se lo dice: porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tu problema es tu corazón, Pedro. Ese es el problema. Está allí en el corazón, Simón, perdón. No en las obras, no en el bautizo. Todo estuvo bien, no hay problema. Es tu corazón. Tu corazón no es recto delante de Dios. Dios lo vio y diagnosticó que no está recto, que no hay integridad allí. Los engañaste a todos, engañaste a toda la congregación de Samaria. Pasaste desapercibido por los ojos de un evangelista experimentado como Felipe, pero el Espíritu de Dios te ha mirado el corazón y te dice: hoy no eres recto para con Dios. Señor, ¿puede haber una expresión más bendita que esa? Que alguien en esta mañana reciba esa señal, que Dios le diga: tu corazón no es recto para conmigo. Por años has engañado a muchos y te has autoengañado, pero hoy el Espíritu de Dios te dice: no eres recto para conmigo. Dios mío. ¿Qué es lo que le quiere decir Pedro a Simón cuando le dice: tu corazón no es recto para con Dios? Hay una expresión muy similar, de hecho la misma, en el Salmo 78. El salmista usa las mismas palabras para referirse al pueblo rebelde del Antiguo Testamento. Voy a parafrasearle el Salmo. Le lisonjeaban con la boca y con su lengua le mentían, pues su corazón no era recto con él. No estuvieron firmes en su pacto. El Salmo es una denuncia a la falta de firmeza, a la desobediencia, a la rebeldía continua, a la tentación contra Dios y a un pueblo que adulaba a Dios pero no lo adoraba. Lo adulaba con la boca, hablaban de él, pero en su corazón no era el corazón de un adorador. Esa es la fuerza que trae Pedro con el Espíritu de Dios al corazón de Simón. Falso adorador. Hablas como cristiano, te animas en las actividades de los cristianos, te vistes como un cristiano, pero tu corazón no es recto. Y ese era el gran problema. No eres un creyente, eres un crédulo. Pedro ama a Simón. Y en el versículo 22 le dice: te voy a dar la salida, Pedro. Simón, perdón. Arrepiéntete. Wow. Pues de esta tu maldad. ¿Se da cuenta? No le dice: arrepiéntete de lo que has hecho. No. Arrepiéntete de lo que eres. Tu maldad. ¿Se da cuenta? Hay una gran diferencia. No le dice: no, arrepiéntete de lo que has hecho, del mal que has hecho. No, arrepiéntete que en tu esencia, que lo que eres por dentro es maldad. Porque, hermano, el problema del hombre, el pecado del hombre no es lo que hace, es lo que es. Yo no sé si se entiende o no, pero el problema de Dios conmigo o mío con Dios, o el hombre con Dios, perdón, el hombre con Dios es lo que el hombre es un pecador. Ese es el problema que debe resolverse.
Y Pedro le dice, arrepiéntete de esa tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Definitivamente Simón sí había venido al Evangelio, sí había hecho una profesión de fe, pero no había abandonado su pecado. Amaba su pecado y su maldad se expresó claramente. Y en el versículo 23, Pedro le da la razón de por qué debe arrepentirse. Mire, importante, porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. No creo que exista una forma de describir un estado más triste que este. Hiel de amargura y prisión de maldad. Porque las dos palabras, tanto hiel como amargura, implican algo muy amargo. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un énfasis difícil de escribir. Pero lo que él le está diciendo a Simón es que el estado en el que se encuentra es muy lamentable. Es una prisión de maldad. Es decir, él está encadenado en el poder de ese pecado. El único camino que tiene es el arrepentimiento. No hay forma, no le está mandando, anda a pelear contra ese mal. No, arrepiéntete y ruega a Dios. Es la única manera. Es la única manera. Y mire la última expresión o la última palabra de Pedro para Simón. Es triste. Él le dice, veo que estás. Veo que estás en prisión de maldad. Veo que estás. En el evangelismo moderno, nosotros le decimos a la gente, si no te arrepientes vas a ir al infierno, vas a ir. Y hablamos de la condenación como un estado futuro. Y mucha gente dice, bien, todavía tengo tiempo. Pero lo que Pedro dice aquí es que el estado de condena de Simón ya estaba presente. En prisión de maldad veo que ya estás condenado. Y esa es la urgencia que imprime el evangelio. No que estamos, o mejor dicho, no que vamos al infierno, sino que estamos condenados en el mismo infierno. Y el evangelio es una oferta a salir de ese estado en el que ya estamos, o en el que el hombre ya se encuentra. Bueno, qué reprensión tan amorosa. Pero la respuesta de Simón asombra. Simón dice, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. La respuesta es alarmante y es desconcertante. Simón no se ve urgido a rogar a él mismo por Dios, sino que le pide ayuda a estos hombres a que rueguen a él por Dios. Y al parecer no le preocupa tanto el haber ofendido a Dios como lo que le sucederá si sigue en ese estado. Fíjate que él dice, para que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. La típica característica del falso arrepentimiento. No, yo no quiero ir al infierno. No, para nada. No, yo no quiero que nada malo me acontezca. No, yo quiero vivir feliz. Yo no quiero estar enfermo. Yo no. La característica del falso arrepentimiento es que tiene al hombre como el centro del arrepentimiento y no a Dios. Y eso es lo que Simón aparentemente hace aquí. Bueno, la historia de la iglesia, o por lo menos una tradición de la historia de la iglesia, nos cuenta que Simón el mago, o que hubo en el primero y segundo siglo un hombre llamado Simón, que fue un gnóstico importante, que era de Samaria
y que viajó a Roma y se convirtió en un hostigador y enemigo profundo de la iglesia del Señor Jesucristo y un enemigo del apóstol Pedro. Y muchos piensan que ese mismo Simón gnóstico es este mismo Simón que hoy tenemos aquí. Si ese es el caso, entonces tenemos la triste historia de un hombre que rechazó el evangelio predicado por un apóstol en el poder del Espíritu Santo en una ciudad que acababa de experimentar un Pentecostés. ¿Y cuál es la advertencia para mí? Que debemos ir a Él. Que debemos con urgencia venir a Él. Que aquellos de ustedes que hoy se sienten identificados con Simón, nada debería obstaculizarles el venir a Él, a Cristo, a pedir perdón, a rogarle a Dios por la maldad de su corazón. Y como decía un viejo predicador, rogar y rogar y rogar hasta que Él te haya salvado. Y no te vuelvas a levantar de ese lugar hasta estar convencido de que finalmente Él te salvó. Permítame concluir, mi amado hermano, y voy a concluir y aplicar de manera general. Note cómo el evangelio llegó a Samaria e hizo grandes cosas a través de la vida de Felipe. Eso es extraordinario. Pero note el obstáculo que ocurre: Simón el mago. Donde quiera que haya una verdadera obra del Espíritu Santo, también habrá una obra falsa de Satanás. La iglesia tiene que estar advertida de estas cosas. No todo el que entra por la puerta en la iglesia es un hermano. Evaluar la salvación de los hermanos o de las personas que entran a la iglesia no es falta de amor, es un amor responsable. Es tomarse en serio lo que la palabra de Dios advierte. Y aquí en Venezuela hay como una especie de resistencia a esto. ¿Qué es eso de membresía? ¿Cómo, de cuándo acá nos van a evaluar? Hermano, el hecho de que eso sea nuevo para usted no significa que es nuevo para la iglesia. Esto es más viejo que el creosén. La iglesia sana toma en serio su oficio, debe velar por la salud de la membresía de la iglesia, debe fortalecer a los débiles, debe ayudar a los vulnerables, pero también debe apoyar, ayudar y guiar a los que están confundidos. Eso es lo que queremos ver. Ese es el compromiso de toda la iglesia. Mire a Simón. Nunca olvide la historia de este hombre. Un hombre crédulo, pero no creyente. Un adulador, pero no era un adorador. Había cambiado de dirección, pero no había cambiado de camino. Había cambiado de religión, pero no de corazón. Además, Simón ha demostrado no ser tan extraordinario después de todo, porque su autoconcepto falso de sí mismo, su fe superficial y su falsa doctrina no son tan diferentes a lo que hoy vemos en nosotros. Simón es un buen ejemplo para nosotros reflejarnos. Así que el remedio aquí es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y si usted es parte de una iglesia local, asiste con regularidad a la iglesia local, usted puede buscar a un hermano maduro y hablar de estas cosas. En vez de hablar de deportes, en vez de hablar de noticias y cosas que muchas de ellas no tienen importancia, pónganse a hablar del estado real de su alma.
reflexionen, pesen juntos, porque estamos aún a tiempo.